Historia de la pedagogía. Sección 127. Cuarta parte. La época contemporánea. 15. La filosofía de las ciencias y el neopositivismo. 99. El positivismo lógico. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 99. El positivismo lógico. Con este nombre, o con los de empirismo lógico o convencionalismo lógico, se designa la corriente instaurada por el Círculo de Viena y después adoptada y desarrollada por otros pensadores, sobre todo en los Estados Unidos y en Inglaterra. El Círculo de Viena es un grupo de filósofos y científicos congregado en torno a Moritz Schlick, profesor de la Universidad de Viena en los años de 1929 a 1937. Al disolverse el grupo por efecto de las persecuciones raciales, muchos de sus miembros emigraron a los Estados Unidos, donde dieron a conocer sus puntos de vista. El grupo tuvo tendencias positivistas y antimetafísicas. Su inspirador principal fue Ludwig Wittgenstein, 1889-1851, cuyo tratado lógico-filosófico, 1922, constituye el lazo de unión entre el Círculo de Viena y la filosofía de Russell. La tesis principal del tratado es que la ciencia es el único conocimiento de la realidad y que la tarea de la filosofía no puede ser otra que analizar el lenguaje científico. Desde ese punto de vista, la filosofía no es conocimiento sino actividad, más precisamente actividad lógica. Consiste en aclarar proposiciones y por consiguiente en determinar los límites entre lo que tiene sentido y puede expresarse en un lenguaje riguroso y lo que no tiene un sentido preciso y que el filósofo debe dejar al artista o al moralista. Por lo que se refiere al conocimiento científico, Wittgenstein enunciaba dos tesis que se derivan sustancialmente de Hume y que han permanecido en la base del positivismo lógico. Estas dos tesis implican la distinción, hecha por Hume, entre proposiciones relativas a hechos o proposiciones sintéticas y proposiciones relativas a relaciones entre las ideas entre sí o proposiciones analíticas. Wittgenstein afirmaba que 1. Los enunciados relativos a hechos, es decir, a cosas existentes, tienen significado solo si son verificables empíricamente. 2. Los enunciados de la lógica y la matemática no se refieren a hechos y por lo tanto no son verificables empíricamente, pero en cambio son verdaderos por lo que hace al significado de los términos mismos que los componen, es decir, porque constituyen tautologías. Sus términos significan lo mismo. Las figuras principales del positivismo lógico son Rudolf Carnap y Hans Reichenbach, que han desarrollado entrambos en los Estados Unidos la parte mejor de su actividad. El primero, dedicándose sobre todo al análisis lógico del lenguaje matemático, el segundo al análisis lógico del lenguaje de la física. El mérito principal de esta corriente consiste, quizá, en haber desarrollado la idea convencionalista de Mach y Poincaré, según la cual la ciencia no es un conjunto de enunciados que reflejan, si son verdaderos, la realidad, sino una serie de sistemas hipotético-deductivos que tienen, para la formación de los propios términos y para la transformación de los enunciados, reglas que se han adoptado por convención y que no deben juzgarse ni verdaderas ni falsas, sino como más o menos útiles en cuanto a su capacidad global para orientar nuestra acción de investigadores. En la lógica no hay moral, escribe Carnap. Cada cual puede construir como le parezca su propia lógica, es decir, su forma de lenguaje. Este es el llamado principio de tolerancia, que tiende a suprimir sin excepciones todos los pretendidos principios absolutos y metafísicos en el campo de la ciencia. Manifestación fundamental de este movimiento es la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada, que se empezó a publicar en Chicago en 1938 y es una tentativa de científicos y filósofos por restablecer la unidad de la ciencia sobre la base de los principios precitados. 100. El análisis del lenguaje. En 1929, Ludwig Wittgenstein se estableció en calidad de profesor en Cambridge, Inglaterra,
donde ejerció una profunda influencia en toda la filosofía inglesa. Instrumentos de esta influencia fueron los apuntes de las lecciones y los debates celebrados en Cambridge, pues Wittgenstein, después del Tratado de 1922, no publicó nada más. La parte sustancial de tales apuntes no se publicó sino hasta después de su muerte, acaecida en 1953, con el título de Investigaciones Filosóficas. En Cambridge, la enseñanza de Wittgenstein se apartó por completo de la contenida en el Tratado de 1922, con lo que además modificó profundamente las tesis fundamentales del Círculo de Viena, expuesta ya desde 1936 por Alfred Ayer entre el público inglés. La nueva tesis de Wittgenstein era que todo lenguaje es una especie de juego, que sigue ciertas reglas, y que todos los juegos lingüísticos tienen igual valor. Por lo tanto, la sola regla que se puede aplicar a la interpretación de uno de esos juegos es el uso que se hace de él. Como la filosofía no tiene más tarea que analizar el lenguaje, la tarea propia de la filosofía será aclarar las expresiones lingüísticas en su uso corriente. Este punto de vista conducía a pensar que la esfera propia de la actividad filosófica era no el lenguaje de la ciencia, sino el lenguaje común o familiar. Como consecuencia de ello, los analistas ingleses del lenguaje tienden a desinteresarse de la ciencia y a analizar las expresiones del lenguaje de todos los días, con el objeto de eliminar las confusiones que da origen un uso lingüístico incorrecto, entendiéndose por uso incorrecto el que se aleja del corriente. Desde este punto de vista, la filosofía se concibe y practica como una terapia, es decir, como una cura, la cura o la liberación respecto de las confusiones lingüísticas, que es también la cura y la liberación de los problemas filosóficos en cuanto se admite que todos o casi todos esos problemas nacen de confusiones lingüísticas, esto es, de un uso de las formas lingüísticas que no es el propio del lenguaje corriente. Podría decirse que el análisis del lenguaje atribuye al lenguaje común todas las funciones que el empirismo inglés tradicional atribuía a la experiencia, es decir, constituir el objeto propio del análisis filosófico, la guía de tal análisis y el campo en donde se ponen a prueba los resultados de este. 101. El realismo filosófico y pedagógico de Whitehead. La filosofía contemporánea abunda en formas de realismo, casi todas hijas de la polémica contra el idealismo, que era el pensamiento predominante en la filosofía europea desde fines del siglo pasado y principios del actual. El realismo es la doctrina para la cual lo que llamamos comúnmente realidad o cosas existe no porque sea percibido o pensado, sino precisamente porque es independiente del hecho de que se lo perciba o piense. Esta tesis es común a muchos pensadores contemporáneos y ha sido elaborada con la mayor originalidad por George Santayana, 1863-1952, y por Alfred North Whitehead, 1861-1947. Este último, sobre todo en su obra Proceso y Realidad, 1929, nos ha dado, utilizando los resultados de la ciencia moderna, una visión del universo que él mismo llama orgánica. El organicismo de Whitehead consiste en tener presente que cada cosa tiene estrechas relaciones con el universo entero y no puede transformarse sin transformar todo el universo. Toda mudanza acaecida a través de esta conexión orgánica de cada cosa con todas las demás es un proceso. En este sentido, el universo es un proceso, o mejor dicho, un proceso de concrescencia, en el cual, en todo momento, un conjunto de factores se une para formar un nuevo todo, diverso del precedente. El proceso que constituye el universo no es simplemente material o mecánico, sino que es también espiritual o psíquico, porque para Whitehead, todo en el mundo tiene un carácter psíquico además del material. Pero tener un carácter psíquico significa tener sensibilidad. La conciencia es exclusiva de los hombres, es decir, de los seres superiores. Dios es la totalidad del proceso cósmico y al mismo tiempo el principio y el fin de este proceso. Es la potencialidad de la que se origina todo el proceso, pero también es la actualidad en la que todo remata y se perfecciona. Por lo tanto, el proceso mismo, es decir, la historia del mundo, es esfuerzo hacia la unidad y la perfección de Dios. Para Whitehead,
cuyos ensayos pedagógicos aparecen en su mayoría en Los fines de la educación, 1929, el objetivo de la educación consiste en adquirir conciencia de ese proceso. Por consiguiente, en ese sentido, la educación debe considerarse como religiosa, porque inculca sentido del deber y reverencia. El deber nace de nuestro control potencial sobre el proceso de los acontecimientos. Allí donde un conocimiento accesible hubiera podido transformar las cosas, la ignorancia aparece como un vicio culpable. El fundamento de la reverencia es la percepción de que el presente contiene en sí misma la suma completa de la existencia hacia el pasado y hacia el futuro, es decir, la plenitud del tiempo que es la eternidad. ¿Cómo se ve? Este concepto fundamentalmente religioso de la educación se niega a sacrificar el presente en aras del futuro, como quisieran muchas posiciones falsamente religiosas y muchos pedagogismos inauténticos. Por otra parte, la idea de Whitehead es profundamente humanista, sobre todo por el profundo respeto que le inspira a la humanidad actual del niño, cuya mente no es nunca pasiva. Esta mente es una actividad perpetua, delicada, receptiva, sensible a los estímulos. No podéis aplazarle la vida para el momento en que habréis terminado de refinarla. Cualquiera que sea el interés de la materia que enseñáis, es necesario suscitarlo aquí y ahora. Cualesquiera que sean las energías que se busca desarrollar en el niño, es menester ejercitarlas aquí y ahora. Cualesquiera que sean las posibilidades de vida mental que vuestra enseñanza deberá desplegar, deben mostrarse aquí y ahora. La idea de Whitehead es también humanística en el sentido de que quisiera preservar los valores de la clasicidad y en general del pasado, pero querría ver castigados por asesinato de almas a quienes con inútiles minucias gramaticales y sintácticas vuelven tediosas las grandes obras de los antiguos. Por otra parte, es deber de la educación desarrollar conjuntamente, aunque acentuándolos en modo diverso, tres aspectos: el lingüístico literario, el científico y el técnico. En todos los casos, el educando debe gustar la satisfacción del hacer, del aprender, de las nuevas perspectivas que se le abren. Whitehead ataca con dureza toda forma de utilitarismo educativo, así como también el pragmatismo malentendido, según el cual solo se aprende y se hacen descubrimientos bajo la presión de necesidades vitales entendidas en el sentido biológico más pedestre del término. Contra esto afirma: el genio inventivo exige como condición de su ejercicio vigoroso una placentera actividad mental. Aquello de que la necesidad aguza el ingenio es un proverbio estúpido. Es mucho más verdadero decir que la necesidad obliga a inventar artificios fútiles. La base de las invenciones modernas es la ciencia, y la ciencia es casi del todo el producto de una placentera actividad intelectual. Sin embargo, polemiza con igual rigor contra la transmutación perversa de la educación orientada hacia los valores desinteresados, es decir, la curiosidad científica y la apreciación estética, en educación aristocrática, de élites privilegiadas que disfrutan un otium basado en el trabajo ajeno, como sucedía en la sociedad clásica, que a despecho de sus valores cultivó esa perversión del sentido de los valores, esa némesis que es la posesión de esclavos. Estos temas centrales de la pedagogía de Whitehead muestran notables analogías con ciertas posiciones característicamente deweyanas. Sin embargo, su mayor insistencia en la necesidad de que la formación de los jóvenes no sea burdamente utilitaria y en que debe inspirarse en los valores tradicionales de la civilización occidental, si bien liberándolos de toda rémora conservadora, ha dado pie para que se considere a Whitehead como el promotor de un ideal educativo capaz de enfrentarse con éxito al de los pragmatistas y en general a la escuela progresiva. En los últimos años de su vida, Whitehead enseñó en Harvard que, en oposición a los excesos de la especialización y la tendencia hacia una formación esencialmente profesional que siguen predominando en otras universidades norteamericanas, llegó a convertirse en abanderado de un ideal de educación general semejante en muchos aspectos al que anima las obras pedagógicas de Whitehead.